Bendiciones chicos y chicas, este día vamos a desarrollar lo que es nuestro repaso de la semana 14, 15, 16 y 17 de lenguaje. Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por el enorme esfuerzo que están haciendo en casa, desarrollando cada una de sus actividades y el desempeño que están realizando. También tenemos que darle gracias a Dios porque Dios nos tiene con salud y también, ¿verdad?, que tenemos que nosotros interceder mediante nuestras oraciones por los demás, por nuestros compañeros, por los docentes, por el colegio, por nuestro país, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar este repaso. Sean todos muy bienvenidos. Somos la diferencia con Jesús. ¿De acuerdo? Iniciamos. Y tenemos nuestro repaso. Semana 14, 15, 16 y 17. Ok, antes de empezar con lo que es la estructura interna y externa de lo que son los textos dramáticos, vamos a leer esta pregunta: ¿qué es dramatización? Y es cuando un texto dramático se pone en escena mediante los personajes que son los encargados de ir dramatizando cada una de las partes que se le ha asignado. Ahora, cuando llamamos puesta en escena es porque cada uno de ellos desarrolla, ¿verdad?, y expone mediante el uso de su cuerpo, ademanes, su rostro, y expresa algunos sentimientos o actitudes en las cuales se presentan en lo que son los textos dramáticos. Ahora también tenemos que es un texto dramático y son los diálogos que se desarrollan en una obra teatral. Ahora, estos diálogos, los personajes se los tienen que aprender. Hay un libreto, podemos decir. En este libreto se encuentran discursos o diálogos, los cuales los personajes se tienen que aprender y tienen que dramatizar en escenario. También, el tema, que es algo bien importante, el tema de la obra es el que va a prevalecer o es la idea principal, ¿verdad? La idea más importante durante el desarrollo de toda la obra. Se presenta desde el inicio hasta el final. Ok. Ahora, los textos dramáticos están organizados en por dos tipos de estructura. La interna y tenemos la estructura externa. Vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Primero, estructura interna. ¿De qué trata la estructura interna? Ok, hablamos del inicio o la introducción. Hablamos también del nudo o desarrollo y hablamos del desenlace. ¿A qué se refiere el inicio o la introducción? Es cuando se presentan los personajes, el escenario y parte de los elementos que hay dentro de cada una de las escenas que se van a desarrollar. Ahora, también podemos decir que dentro de esta parte se presentan algunos conflictos a los cuales se tiene que presentar o tiene que dar solución el protagonista de la historia. Luego tenemos lo que es el nudo o el desarrollo. En esta parte se presentan algunos conflictos o problemas a los cuales tiene que resolver lo que es el protagonista de la historia. Y tiene que darle solución. Si tiene que rescatar a un personaje dentro de la historia, lo tiene que resolver, porque es un conflicto que se le presenta. Y luego tenemos lo que es el desenlace. Cuando hablamos del desenlace, chicos, estamos hablando de los obstáculos solucionados o los problemas solucionados a los que se ha presentado el protagonista de la historia. Puede que también el desenlace de la historia puede que cambie. Puede ser que el protagonista desaparezca o muera según la dramatización. Entonces, el público no va a tener el final esperado. Puede ser que en este caso un personaje secundario ocupe ese lugar. Entonces, puede que el personaje principal termine la historia o no termine. Ahora tenemos la estructura externa. ¿Qué es la estructura externa y cómo se compone? Está compuesta por actos
cuadros y escenas. ¿Cuáles son los actos? Y en esta parte se dan 3 actos. Se da la estructura interna que mencioné anteriormente. Entonces, se da el inicio o la introducción, el nudo o el desarrollo y el desenlace. Se cumplen las 3 partes. Luego tenemos los cuadros. Los cuadros son parte de los actos. Es cuando hay cambios de escenografía y hay participación, ¿verdad?, de cada uno de los personajes. Cuando hablamos de los cambios de escenografía, muchas veces se cierra el telón y se hacen cambios muy rápidos para no perder mucho tiempo. Entonces, en esta parte, en los cuadros se dan los cambios de escenografía, algunos objetos que se utilizan para el desarrollo de las escenas. Y por último tenemos lo que son las escenas, que son divisiones pequeñas de actos. En esta parte se dan las entradas y las salidas de los personajes. ¿Qué quiere decir? La participación de cada uno de ellos dentro de la obra teatral. Ahora tenemos los personajes de una obra dramática. ¿Cómo son esos personajes? Y tenemos una pregunta. ¿Cómo están clasificados los personajes dentro de una obra dramática? Están clasificados por principal o protagonista y secundarios. Vamos a verlos cada uno de ellos. Y tenemos, ¿qué características posee el personaje principal de una obra? Ok, vamos a ver. Primero, que sobre él recae la acción primordial de la obra. ¿Qué quiere decir? Que el personaje principal tiene que enfrentarse a todos los obstáculos que se presenten durante la historia. Y este forma un vínculo con lo que es el público. Luego también decimos, como ya lo dije, este forma un vínculo y el público se vuelve con él, lo apoya, ¿verdad? Y espera el público que solucione todas aquellas problemáticas a las que se presentan. Ok, seguimos. Y tenemos 2 ejemplos. Tenemos el Principito como personaje principal y Romeo y Julieta, ¿verdad? Que también son personajes principales dentro de estas obras dramáticas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el personaje principal, la principal característica de este personaje es que sobre él recae la acción de toda la obra, ¿verdad? Ahora tenemos las características que posee el personaje secundario dentro de una obra. No quiere decir que porque ser secundario no es importante. Claro que es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Porque cumple una función dentro de la trama. Puede que le ayude al personaje principal para resolver algunos problemas. Y también que el conflicto no está centrado en él, pero se vuelve parte del desenlace de la obra. Entonces es partícipe también de las acciones que tiene el personaje principal. Y tenemos 2 ejemplos, Sancho Panza y la abuelita de Caperucita, que son personajes secundarios. Ahora, la representación teatral y la escenografía es el siguiente tema. ¿Cómo se dan las características o qué características debe de poseer, ¿verdad? Los personajes? Y dice la pregunta, ¿qué características debe de poseer un texto escrito para ser representado en un escenario? Ahora, ¿qué debe de poseer estos textos escritos? Primero, la situación se resuelve de forma festiva. Debe de aparecer, ¿verdad? Esta parte, que es muy importante para el desarrollo de la obra, donde el personaje principal tiene que solucionar aquellos conflictos. Número 2, la estructura interna está compuesta por introducción, nudo y desenlace. Y que todas las acciones se desarrollen dentro de estos 3 actos. Luego tenemos también que la estructura externa permite que la obra se clasifique en actos, cuadros y escenas. Entonces, estas 2 partes son muy importantes para el desarrollo de toda la obra. Primero tenemos que los actos se desarrollan en inicio, nudo y desenlace, y la estructura externa, cómo está clasificado dentro de estas partes
los cuadros, ¿verdad? Cuando hablamos de los cuadros, hablamos de los cambios de escenografía. Cuando hablamos de las escenas, la participación que tiene cada uno de los personajes, la entrada y la salida de cada uno de ellos. Y por último tenemos la importancia de las acotaciones, que estas les sirven a los personajes cuando están estudiando el libreto para darse cuenta de qué acciones debe de realizar. Estas acotaciones expresan el tiempo, el lugar y algunas acciones donde se desarrolla o el lugar donde se desarrollan los hechos. Entonces tenemos estas características que son muy importantes para el desarrollo del texto escrito. Ahora, esta también es parte importante de lo que es de la obra teatral, el género que es la comedia. Ahora, ¿a qué llamamos comedia? Este es un género muy antiguo que se utilizaba dentro de la tragedia y desarrollaba tramas y narraciones que realizaban o que daban risa, ¿verdad? Y que tenían un final feliz. Ahora tenemos cuáles son las características de la comedia. Número 1, tenemos los vicios y los defectos y males costumbres, ¿sí? Estas son algunas de las características que se presentan. Ok, seguimos. Que también plantea temas recurrentes como el robo, el engaño y la estafa. Siguiente característica, la acción se origina a raíz de un vicio del protagonista, algo que él lo repite consecutivamente. Y tenemos la número 4, que el protagonista posee baja moral y encarna el vicio. Quiere decir que el protagonista es importante dentro de esta parte. ¿Por qué? Porque su baja moral hace que desarrolle excelentemente su papel. Y por último tenemos la situación se resuelve de forma festiva. Quiere decir que todo el público está feliz de la actuación de cada uno de los personajes. Y luego tenemos cómo están compuestas, este es otro tema con respecto a las oraciones simples. Y tenemos que una oración simple está compuesta por un sujeto y un predicado. También está compuesta por solo un verbo conjugado y que posee núcleo del sujeto, ya sea simple o sea compuesto. Ok. Entonces, este tema es importante reconocer lo que es el núcleo del sujeto. Tenemos que la oración está dividida en dos partes, como le dije anteriormente. Se divide en sujeto y se divide en predicado. Tenemos este esquema donde está bien explicado. Y dice que el sujeto es de quién se habla en la oración. Y el predicado es lo que se dice del sujeto y la acción que realiza el sujeto. Ahora tenemos en el sujeto. La casa es el sujeto y el predicado. ¿Dónde está la casa o cómo se encuentra la casa? La casa está en la montaña. Lo que se dice del sujeto es el predicado. Y luego tenemos ¿cómo podemos identificar el sujeto simple en una oración? Ahora, ¿cómo lo identificamos? Porque está conformado por solo un núcleo, ¿sí? Que solamente tiene un sujeto. Ahora, también lo podemos identificarlo mediante la utilización de las letras NS en mayúsculas, que significa núcleo del sujeto. Y tenemos dos ejemplos. El pato negro está nadando en el lago. Ok. Para poder identificar una oración simple, lo primero que yo hago es identificar el verbo conjugado. ¿Cuál es el verbo conjugado en esta oración? Está. Cuando yo identifico el verbo, quiere decir que el verbo forma parte del predicado. Ahora, yo ya sé que el verbo es parte del predicado y lo que se dice, la otra parte,
es el sujeto. En este caso, tenemos el pato negro es el sujeto y es el núcleo del sujeto. Pato es el núcleo del sujeto, es la parte más importante del sujeto. Y por último, y tenemos también lo que se dice del sujeto, que es el predicado. Tenemos otro ejemplo. Fernando juega fútbol en el parque. ¿Quién es el sujeto en esa oración? Pero antes de identificar el sujeto, primero lo que tengo que hacer es observar el verbo conjugado. En este caso es juega. A partir de que cuando yo identifico el verbo, quiere decir de que el verbo forma parte del predicado. Entonces lo separo, ¿sí? Así como está acá. Y lo que separa del predicado es el sujeto. En este caso, núcleo del sujeto es Fernando, ¿sí? Tenemos un caso acá que es importante reconocerlo, que los sustantivos comunes y sustantivos propios entran en la oración simple, ¿sí? El pato negro es un sustantivo, el pato es un sustantivo común y Fernando es un sustantivo propio. Ok, entonces podemos utilizar los dos tipos de sustantivos. Siguiente, ¿cómo identifico el sujeto compuesto en una oración? Lo identifico porque posee más de dos o de un núcleo. Puede ser 2, 3, cuantos núcleos encuentre o cuántos sujetos se encuentran en la oración. Ahora, lo identifico también utilizando las letras NS en mayúsculas, que significa núcleo del sujeto. Y tenemos dos ejemplos. Andrea, Mateo y Mónica leen diferentes cuentos. Ok, identifico primero lo que es el verbo conjugado, leen, y como yo ya sé que el verbo es parte del predicado, lo separo. Y me queda lo que es el sujeto. En este caso, como es sujeto compuesto, posee más de un sujeto o más de un núcleo. En este caso tenemos que en esta oración son 3 sujetos, ¿sí? Andrea, Mateo y Mónica. Por lo tanto, ellos 3 son el núcleo del sujeto. Y luego tenemos también lo que es la siguiente oración. Los pingüinos nadan muy rápido. Lo primero que tengo que hacer, como les he estado diciendo, es identificar el verbo conjugado, que es nadan. Ahora, el verbo es parte del predicado. Lo separo y ya formo lo que es el predicado y me queda lo que es el sujeto. Ahora, los pingüinos es el sujeto, es el núcleo del sujeto, es la parte más importante del sujeto. Ahora, de igual forma como en el sujeto simple, se pueden utilizar sustantivos comunes y sustantivos propios. ¿Ok? Bueno, chicos, muchas gracias por su atención prestada. Que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Cuídense, seguimos en contacto. Si hay alguna duda o pregunta, me pueden escribir y estoy para servirles. Bendiciones.